Capítulo 266. Aproximadamente 3 horas después de encontrarse con los alquimistas, Marcus estaba discutiendo asuntos futuros con Tadeo durante una cena. Ha pasado mucho tiempo desde que conversamos cara a cara. ¿Has estado bien? Sí. Durante este tiempo he estado enviando informes a Lord Publio. Creo que es la primera vez desde la ocupación de Partia, Gran Shansat. Ese título podría causar problemas si se escuchara en Roma. He oído que ya ha ascendido como gobernante de facto en Roma. Desde la primera vez que vi al Shansa, estaba convencido de que llegaría este día. Roma ahora también pertenece al Shansa, así que no hay necesidad de preocuparse por su reacción. Aunque Tadeo era romano, por haber vivido continuamente en Oriente, ya estaba impregnado de su forma de pensar. Ciertamente, después de ver a la gente de Roma, Alejandría y la región de Partia en un corto período de tiempo, sus diferencias eran evidentes. Los romanos mostraban extremo respeto hacia Marcus, pero eso era todo. Los alquimistas de Alejandría eran algo diferentes. Consideraban a Marcus como un dios viviente y mostraban obediencia. Sin embargo, incluso ellos parecían indecisos sobre cómo dirigirse a él. Era un dios, pero el faraón ya era la encarnación de Amon-Ra y Horus, los dioses supremos. Por otro lado, la antigua región persa había mantenido una actitud consistente desde hace tiempo. Los nobles locales, cuyo estatus privilegiado había sido reconocido, adoraban a Marcus, el conquistador de toda Persia, llamándolo rey de reyes, Shahanshah. Marcus tampoco los había detenido, pensando que era ventajoso ser reverenciado así para la integración local. Como resultado, todas las regiones al este de la provincia de Siria naturalmente llamaban a Marcus Shahanshah. Este era también el trasfondo de por qué la dinastía Han percibía a Marcus como un emperador. ¿Cómo va el negocio últimamente? Tengo entendido que continúa prosperando. Gracias a la consideración que el Shahanshah nos ha concedido, estamos experimentando una prosperidad sin precedentes cada año. Especialmente desde que redujimos las importaciones de té y seda y dirigimos nuestra atención hacia los productos artesanales, nuestro superávit comercial ha crecido aún más. Pero me pregunto por qué me ha llamado directamente al palacio. ¿Cómo sospechas? Es para darte otra gran oportunidad de negocio. Siguió un breve silencio. Después de revisar rápidamente la situación actual de la compañía comercial que dirigía, los fondos disponibles y el personal, Tadeo asintió con una expresión llena de determinación. Cumpliré la misión que Lord Marcus me ha encomendado, aunque tenga que sacrificar mi vida. Esta vez también es una oportunidad que puede traer grandes beneficios para ambos, así que no hay necesidad de sentirse tan presionado. Disfruta mientras ganas una buena cantidad de dinero. Sí. No sé a qué región iré, pero recogeré todo el oro y la plata de ese lugar y los traeré aquí. Excelente actitud. Ahora te explicaré qué debes hacer. Pero antes de eso, debo informarte sobre la situación general de esa región. ¿Sabes cuál es la situación actual en la región de India? Tan pronto como la pregunta fue formulada, un destello cruzó los ojos de Tadeo. Hasta ahora, las compañías comerciales romanas no habían establecido activamente relaciones comerciales con India. Solo habían comerciado con la dinastía Han hasta el año pasado, y esta restricción se había levantado este año. Naturalmente, en un momento en que necesitaba diversificar sus mercados, era natural que se emocionara cuando Marcus mencionó directamente a India. En cuanto a India, he escuchado muchas veces a los comerciantes de la dinastía Han. Ellos llaman a la región de India Sindoko Tienfu, y es una región con una historia muy antigua. Se estima que durante la época de Alejandro Magno, había un imperio unificado muy poderoso allí, pero afortunadamente, ahora la situación es bastante caótica. Has investigado bastante a fondo. Como dices, actualmente el norte y el sur de India tienen situaciones muy diferentes. En particular, se dice que en el norte de India han ocurrido muchos incidentes recientemente. Si has investigado, podrías saber más detalles que yo. La región norte de India actualmente carece de un dueño adecuado. La tribu Saka, una rama de los escitas que originalmente ocupaban esa área, y varios pequeños reinos fueron completamente destruidos por los hunos que descendieron a través de la ruta de la seda. Así que involuntariamente han pavimentado el camino para nosotros. Según la historia original, el norte de India debería estar en pleno apogeo del dominio de una facción escita.
El reino indo-escita, establecido por la tribu Saka, una facción escita, debería estar floreciendo, pero la invasión de los hunos lo cambió todo. El reino indo-escita, que no era una dinastía unificada y no había consolidado completamente el poder del norte de India, no tenía fuerza para resistir a los hunos. Barrido en un abrir y cerrar de ojos, el reino indo-escita no fue completamente aniquilado gracias a que los hunos se dirigieron a Roma, pero ya no tenía la fuerza que tuvo en sus inicios. El estado establecido por la tribu Saka ahora carece incluso de la fuerza mínima necesaria para mantener el orden público. Creo que podría ser sometido incluso solo con la fuerza del reino Suren o el reino Karen. Si es así, pronto podría surgir una nueva fuerza y el país podría cambiar. Si nos metemos en esa brecha, podríamos asegurar intereses considerables durante este período de confusión. Por cierto, el sur tampoco está unificado. Por lo que sé, está dividido en varios reinos como Satavahana, Chola, Pandya, etc., y la frecuencia de conflictos entre ellos es bastante alta. Es la situación óptima para penetrar. Definitivamente es tentador. Como el mar Arábigo y el Golfo Pérsico estaban ahora completamente bajo el dominio romano, la ruta hacia el sur de India estaba asegurada. Además, la región del norte de India era prácticamente tierra de nadie, y exagerando un poco, la ocupación terminaría simplemente plantando una bandera. Se podía decir que no había mejores condiciones para actuar que estas. Pero si el Shah va a enviar un ejército directamente, no sería innecesario para mí. Si se trata de la India local, podría ayudar a reclutar comerciantes que hayan viajado hasta allí. No. No puedo iniciar una guerra de inmediato. No hay justificación, y nuestro territorio ya es demasiado amplio. Si dijera que enviaré tropas desde aquí hasta India, probablemente habría reacciones negativas. Aunque no expresarían abiertamente su descontento porque es algo que yo hago, sigue sin parecer deseable que nosotros hagamos el primer movimiento. Entonces, ¿cómo? Hay que hacer que ellos inicien el conflicto. El comercio no solo genera una enorme riqueza, sino que también es una semilla de conflicto que puede crear tensiones donde no las había. Tadeo captó vagamente cuál era su misión. Humedeció sus labios con vino y bajó ligeramente la voz. Así que debo crear un enorme déficit comercial en India. Debo extraer suficiente oro y plata para que se sientan ansiosos, ¿verdad? Exacto. Por eso dije que también es una oportunidad para que ganes enormes sumas de dinero. Las mercancías ya están preparadas, así que ve y demuestra tus habilidades al máximo. No importa cuánto les cobres de más. Y un solo producto de importación será suficiente. Si tengo que importar artículos caros, el superávit podría disminuir. No hay necesidad de preocuparse. Para ellos, será prácticamente a precio de ganga. La sustancia que Marcus buscaba asegurar era el salitre, o nitrato de potasio. Este polvo, también llamado piedra salina, era un material esencial, absolutamente indispensable para producir pólvora negra básica. Aunque fuera solo pólvora negra básica, si se comercializaba, su poder sería comparable al de un arma decisiva en batalla. Sin embargo, Marcus no tenía la más mínima intención de producir pólvora de inmediato. Le preocupaban las características inherentes a la pólvora negra. La pólvora negra se produce mezclando salitre con carbón y azufre en proporciones específicas. Como el carbón y el azufre eran sustancias fácilmente disponibles incluso en la antigüedad, con salitre se podría producir pólvora de inmediato. El problema era que esta facilidad de producción podía convertirse en una desventaja fatal. Producir pólvora estaba bien, pero si se usaba extensivamente como arma, la filtración tecnológica sería inevitable. En el caso de la armadura de placas que Marcus poseía actualmente con superioridad absoluta, incluso si se filtraba, no tenía tanto significado. Esto se debía a que actualmente no existía ningún país con la tecnología para copiar exactamente esta armadura, que era un complejo de diversas tecnologías. La pólvora, por otro lado, era diferente. Si se conocía el concepto, la dinastía Han o los reinos de India podrían adaptarlo como arma en pocos años. Si la tecnología química se desarrollara rápidamente bajo la dirección de Marcus, era muy probable que se descubriera rápidamente el simple principio de la pólvora, incluso sin que él lo revelara. Entonces, al final, había que calcular dando por sentado que la pólvora se extendería. La baja dificultad de producción significaba que era un elemento que requería una reducción significativa del riesgo.
Especialmente si alguien veía un camión terminado, el ritmo de desarrollo se aceleraría aún más. Sin embargo, incluso por esa razón, era necesario obtener el salitre de India. El salitre fue el recurso más importante que podía determinar el curso de las guerras hasta el siglo XVIII. Sin salitre, no se podía producir pólvora, así que era natural. En realidad, el salitre no tenía que extraerse necesariamente de la naturaleza. Era perfectamente posible producirlo. Pero por mucho que se produjera, siempre habría limitaciones en la cantidad. En la historia, países como Inglaterra y Francia estaban desesperados por apoderarse de India precisamente para obtener este salitre. La razón era simple. Hasta que aparecieron las minas de salitre en el Nuevo Mundo, India representaba más del 80% de la producción mundial de salitre. Por supuesto, si se importaba salitre en grandes cantidades, los alrededores inevitablemente sospecharían para qué se usaría. Marcus también había pensado en una excelente excusa para esto. Este salitre es un fertilizante natural de muy buen rendimiento. Podríamos fabricarlo nosotros mismos, pero eso sería problemático, así que es mejor obtenerlo de India, donde se produce naturalmente y en abundancia a bajo costo. Si es un producto que se usa como fertilizante, no estaría estrictamente controlado por su parte, lo que lo hace más fácil. Y probablemente no sea muy caro. Entendido. Venderé café, vino y azúcar, e importaré grandes cantidades de esta sustancia llamada salitre. En el futuro, si se desarrollara el método de fijación de nitrógeno, sería fácil obtener salitre incluso en regiones fuera de India, pero apenas habían dado los primeros pasos en química, así que aún quedaba un largo camino por recorrer. Además, incluso si Roma pudiera fabricar salitre a voluntad, eso no disminuiría la importancia de India. Asegurar la mayor área de producción para evitar que el salitre cayera en manos de otros tenía valor en sí mismo. Incluso si algún día se produjera pólvora, la diferencia en calidad y cantidad de armas de pólvora entre Roma y otras naciones sería incomparable. Eso sería suficiente. El problema es que, incluso si ganamos la guerra más adelante, es imposible gobernar directamente la vasta tierra de India. ¿Debería consultar el método británico? En el caso de la Compañía de las Indias Orientales, tal vez pudiera crear un marco similar utilizando a Tadeo. Sin embargo, como la Compañía de las Indias Orientales también tuvo efectos negativos significativos dentro del país, aplicar exactamente el mismo modelo le resultaba reticente. Tadeo también pensaba que sería difícil ocupar completamente India, pero no se molestó en preguntar. Después de todo, él era un comerciante, y su papel era extraer la riqueza de otras naciones. Pensó que Marcus se encargaría del resto y se limitaría a cumplir con su deber. Shansa, ¿cuándo debo comenzar las operaciones comerciales? ¿Está bien si convoco a los comerciantes mañana mismo? Como necesitamos provocar una reacción de las dinastías indias, cuanto antes, mejor. Espero ver tu excelente habilidad como compartía. No lo decepcionaré. Después de haber insertado una pajita en la dinastía Han y ahora en India, ni siquiera podía imaginar cuánta riqueza podría acumular. Tadeo inclinó la cabeza para ocultar su expresión mientras luchaba desesperadamente por contener la sonrisa que amenazaba con escapar. Marcus veía positivamente tal avaricia del comerciante. Con ese deseo de dinero, extraería suficiente como para hacer que la otra parte se sintiera ansiosa. Una sonrisa satisfecha también apareció en los labios de Marcus mientras imaginaba a las dinastías indias que pronto estarían lamentándose. Capítulo 267. Ctesifonte, la antigua capital de Partía, rebosaba de vitalidad como siempre. Incluso después de la caída de Partía, aquel gran país que dominaba el oriente, su prosperidad no había disminuido. La diferencia con respecto al pasado era que los nobles locales habían intentado asesinar a Marcus y habían caído en desgracia. Y que su lugar había sido ocupado por nobles proromanos y romanos. Ctesifonte, situada junto al río Tigris, tenía una ubicación tan favorable que podía cumplir fielmente su función como almacén logístico para productos provenientes del este y del sur. Incluso cuando se completara Marcópolis, que estaba siendo construida en el noroeste, era poco probable que la posición de la ciudad se viera afectada. Era un lugar donde se concentraba enormemente la riqueza de todo el mundo. No sería exagerado decir que la escala de Ctesifonte ya había superado a la capital, Roma. Naturalmente, con el pasar de los años, el número de extranjeros que llegaban superaba la imaginación.
Quizás por eso, la gente de Ctesifonte no miraba con curiosidad cuando pasaba un extranjero. Ctesifonte era una ciudad donde se podía encontrar fácilmente a comerciantes griegos o alejandrinos, a caballeros romanos, e incluso a personas de Galia, Arabia o India. Casapa, que venía de India, se sintió naturalmente cautivado por la ciudad donde vivían juntas diversas razas que nunca había visto antes en su vida. También le resultaba curioso que, aunque había murallas, la ciudad ya se había expandido más allá de ellas, por lo que parecían carecer de sentido defensivo. El guía que lo acompañaba también mencionó que pronto había planes para derribar las murallas. Pero ¿cómo se protege una ciudad de enemigos externos sin murallas? En realidad, si alguien ha llegado hasta Ctesifonte, se podría decir que el sistema defensivo ha colapsado completamente. Entonces, ¿de qué sirven las murallas? Me dijeron que incluso la capital, Roma, derribó sus murallas hace mucho tiempo, quedando solo pequeños vestigios. Supongo que aquí sucederá lo mismo. Dios mío. Casapa se sentía confundido por este concepto novedoso que nunca había considerado. Al principio pensó que era absurdo, pero reflexionando nuevamente, no era completamente descabellado. ¿Acaso Roma no había derrotado fácilmente a los temibles y poderosos hunos? Con tal poder militar, quizás las murallas realmente carecían de sentido. Sin murallas, la expansión de la ciudad no tendría limitaciones y el espacio podría utilizarse de manera más eficiente. Supongo que adoptan este enfoque porque tienen absoluta confianza en su poder nacional. Realmente es un país formidable. Mientras miraba alrededor, su mirada se posó en una enorme estatua en medio de la plaza. A pesar de la considerable distancia, se destacaba un detalle tan minucioso que no se podía encontrar ningún defecto en la escultura. ¿Es ese el Shansa del Oriente, Marcus Mesopotamicus? Sí. Supongo que sí. Yo mismo nunca he tenido audiencia con el Shansa, así que no sé si realmente se ve así. He oído que su sabiduría llega hasta el cielo y puede ver el futuro, ¿será cierto? Dicen que sí. Al menos, nadie duda de ese hecho. Esto lo escuché del amigo con quien el Señor ha acordado reunirse, así que no hay razón para dudar. Incluso para alguien cercano a los dioses, ver el futuro no es fácil. ¿No es difícil encontrar personas con tal habilidad incluso entre los brahmanes? Casapa, que venía de India con un fuerte matiz religioso, no dudaba del hecho mismo del poder divino. Después de todo, en India, los brahmanes, considerados poseedores de tales habilidades, ocupaban la capa más alta de la sociedad. Personalmente lo desaprobaba, pero si expresara tal opinión, sería inmediatamente enterrado socialmente. En ese sentido, había oído que Roma era una sociedad más abierta, pero como los rumores siempre tienden a exagerarse, necesitaba verlo con sus propios ojos. Casapa se dirigió diligentemente hacia el lugar de la cita junto con su guía. No había peligro de perderse, ya que el destino era un imponente edificio justo al lado de la enorme plaza. Le habían dicho que incluso desde lejos se podía reconocer a simple vista, y efectivamente, así era. Aunque en Satavahana, de donde venía, ciertamente había instalaciones de alojamiento y restaurantes, no había ni una sola instalación de esta magnitud. Personalmente, se preguntaba si realmente era necesario construir algo tan lujoso, pero incluso ese pensamiento desapareció de su mente ante el esplendor visible desde la entrada. Bienvenidos. ¿Es su primera visita a este lugar, estimados invitados? Un recepcionista, que reconoció por su vestimenta que venían del sur de India, les habló en sánscrito. Aunque la pronunciación no era extremadamente fluida, era sorprendente que en tal establecimiento hubiera alguien que pudiera hablar sánscrito. Naturalmente, cuando en un país extranjero alguien te habla amistosamente en tu lengua materna, tu nivel de simpatía aumenta sin necesidad de mencionarlo. Casapa asintió con una agradable sonrisa. Sí. He venido porque tengo una cita aquí. Mi amigo dijo que había hecho una reserva. ¿Podría decirme el nombre de su amigo? Gautam, un comerciante que se ha establecido aquí. El empleado respondió que entendía y verificó una lista escrita en algo que revoloteaba. Supongo que eso es lo que llaman papel. Dicen que es fácil de guardar y escribir, y recientemente ha comenzado a entrar en nuestra región. ¿Habrá alguna manera de conseguir grandes cantidades cuando regrese? Parece que podría ganar mucho dinero. Mientras Casapa miraba el papel con ojos llenos de codicia, la voz cortés del guía llegó a sus oídos. Sí, está confirmado.
Le guiaré al jardín social. Al entrar, Cassapa se sorprendió tanto que sus ojos se abrieron de par en par al ver que el interior de la instalación era aún más espléndido. Se preguntaba si no habría más objetos decorativos valiosos aquí que en el Palacio Real de Satavahana, que prosperaba con el comercio. Poco después, fue guiado a un asiento espacioso y clásico, donde descubrió el rostro de su amigo esperándolo y se acercó alegremente. Ha pasado tiempo, Gautam. ¿Cuántos años han sido? Creo que unos 10 años, me alegra ver que estás saludable. ¿Cómo es la vida en Satavahana? Más o menos. Es triste que tenga que ser comerciante como los Vaisyas, pero tengo que adaptarme, ¿qué otra opción tengo? Cassapa y su amigo Gautam originalmente eran nobles del reino indo-escita. Sin embargo, tras perder en las luchas internas de poder, no tuvieron más remedio que mirar más allá de su país. Gautam vio a Roma, que estaba surgiendo con un impulso aterrador después de conquistar Partia, como una tierra de oportunidades y escapó hacia el oeste. En cambio, Cassapa emigró con la promesa de estatus de kshatriya en la dinastía Satavahana, llevando consigo la riqueza familiar y soldados privados. Incluso en esta época, el sistema de castas, con más de 1000 años de tradición, estaba profundamente arraigado en India. Lo llamaban Varna, que significa color, y esta distinción de estatus Varna junto con el Jati, que dividía las ocupaciones familiares, eran la medida absoluta para clasificar a las personas en India. La clase más alta era la de los brahmanes, la clase sacerdotal, seguida por los kshatriya, donde pertenecían la realeza, la nobleza y los generales. Debajo estaban los vaisyas, agricultores independientes acaudalados y comerciantes, y hasta estos vaisyas se podía decir que tenían cierta influencia en la sociedad. Por debajo estaban los sudras, la clase más baja, y también existían aquellos llamados parias, o intocables, que estaban incluso por debajo del sistema de castas. Aunque Cassapa era claramente un noble incorporado como kshatriya, apenas recibía el trato de un kshatriya debido a su condición de exiliado de otro país. Este trato se intensificó especialmente después de que el reino indo-escita fue prácticamente destruido por los hunos. Bastantes kshatriyas lo menospreciaban solo por el hecho de que estaba comerciando para restaurar el prestigio de su familia. Por el contrario, Gautam, que ahora parecía casi un romano, corrigió las viejas nociones de su amigo. Si hablas así aquí, ni siquiera recuperarás tu inversión. En Roma, el comercio es altamente valorado. Incluso se dice que el propio Shahanshah obtuvo una enorme riqueza a través del comercio en su juventud, estableciendo así su base, así que eso lo dice todo. ¿Existía tal anécdota? Bueno, tenía sentido. Solo en mi camino hasta aquí, vi comerciantes de todas las razas. Vi personas altas como postes, con barbas espesas y piel blanca como la nieve. Fue realmente sorprendente. Si permaneces aquí por mucho tiempo, verás cosas aún más asombrosas. Además de personas blancas como la nieve, también hay personas con piel completamente negra. He oído hablar de tales personas, aunque nunca las he visto personalmente. Mientras conversaban, alguien que parecía ser empleado de la instalación se acercó con 2 tazas de forma elegante y una pequeña jarra. Gautam, familiarizado con todo esto, aceptó naturalmente una taza e inhaló el aroma del extraño líquido que contenía. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan oscuro? Me pregunto si realmente es potable. Vaya, ¿no lo sabías? Este es el famoso café. Recientemente se ha vuelto rápidamente popular entre las clases altas. Para ponerlo de manera sencilla, piensa en él como el té romano. ¿Té? Pero el aroma es completamente diferente. Cassapa miró con recelo el líquido negro frente a él y acercó cuidadosamente su nariz. Al principio le resultó extraño, pero después de olerlo continuamente, el aroma en sí no parecía tan malo. Ahora, los nobles y los ricos de este lugar consideran un signo de cultura tomar una taza de café cada mañana y tarde. Si quieres establecer conexiones con los funcionarios romanos de alto rango, tendrás que acostumbrarte. Por cierto, dicen que el Shahanshah mismo bebe café a diario. Y el gran comerciante Tadeo, con quien quieres reunirte, también es un aficionado al café. Entonces tendré que probarlo. Pero, ¿por qué solo lo beben por la mañana y al mediodía? ¿No lo beben por la noche? Sorprendentemente, esta bebida llamada café te impide conciliar el sueño cuando la bebes. Así que si la bebes por la noche, podrías no poder dormir. Por eso mucha gente la bebe por la mañana y al mediodía.
Después de tales explicaciones, no podía negarse a beberlo. Cassapa tomó un profundo respiro, levantó cuidadosamente la taza y se llevó el líquido a la boca. Gautam, al ver esto, intentó decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, el rostro de Cassapa, que había probado el café con su lengua, se retorció. ¡Arg! ¿Qué sabor es este? Solo es amargo y no sabe a nada. ¿Es algún tipo de veneno? ¿Los romanos beben esto? Ja, ja, por eso iba a agregar azúcar primero. Los principiantes deben beber café con azúcar para disfrutarlo con cierto sabor. Luego, a medida que te acostumbras a este aroma y sabor, gradualmente reduces el azúcar. La belleza del café también radica en cómo cambia su sabor según la cantidad de azúcar. Ahora yo solo añado aproximadamente una cucharada. Con una expresión un tanto orgullosa, Gautam abrió la tapa de la pequeña jarra que habían traído junto con el café. Cassapa estaba familiarizado con el polvo llamado azúcar. Esta sustancia, que daba un sabor dulce cuando se espolvoreaba, era un producto extremadamente caro y muy solicitado incluso en India. El hecho de que lo pusieran diariamente en sus bebidas daba una idea aproximada de cuán rica era Roma como nación. Después de verter azúcar en su taza casi hasta llenarla, Cassapa bebió el café nuevamente y asintió con satisfacción. Esto es mucho mejor que antes. Es tan dulce que ahora puedo beberlo sin problemas. Me alegra que te guste. Ahora, escucha mientras bebemos. Cuando terminemos y descansemos un poco, Lord Tadeo vendrá. Aunque es improbable, nunca seas grosero con él. Por supuesto. Se dice que es uno de los hombres más ricos de Roma. ¿Qué ganaría yo irritando a una figura tan importante? Por cierto, ¿es un noble? Ah, ahí es donde esa distinción no tiene sentido. En primer lugar, él no es un noble, sino de clase ecuestre. Entonces, en nuestros términos, no es un kshatriya sino un vaishya. En Roma, incluso un plebeyo puede ascender a una familia noble si reúne las calificaciones necesarias. Así que por favor, no menciones nada relacionado con el estatus. Se rumorea que Lord Tadeo es prácticamente un confidente del Shansa, así que nunca debes ofenderlo ni en lo más mínimo. No solo te afectaría a ti, sino que también podría causar problemas para mí, que te presenté. Ante la severa advertencia de su amigo, Cassapa asintió naturalmente. Aunque fuera un gran comerciante, dudaba del rumor de que un simple comerciante fuera confidente del Shansa, pero pensó que como Roma era diferente de India, podría ser posible. Gautam, aparentemente todavía preocupado, miró cautelosamente a su alrededor y agregó en voz baja. No estoy seguro de su relación con el Shansa, pero sé con certeza que frecuentemente está en contacto con su hermano, Lord Publio. Lord Publio está en el centro del poder, tanto que actúa como delegado cada vez que el Shansa está ausente. Si lo haces bien, podrías establecer una conexión con él, así que sé lo más cortés posible y ofrece información útil. Cassapa no ignoró los repetidos consejos de su amigo. De todos modos, si las cosas seguían así, su familia tendría que vivir toda su vida como kshatriyas a medias, sin recibir un trato adecuado en Satavahana. En lugar de eso, podría ser mejor apostarlo todo poniéndose del lado de Roma, como su amigo Gautam. Con una expresión decidida, vio a un hombre de mediana edad con una impresión dignificada acercándose a lo lejos. Cuando el hombre de mediana edad, que miraba en su dirección, comenzó a acercarse lentamente, Gautam se levantó de un salto y se inclinó. Lord Tadeo, gracias por venir hasta aquí. No hay necesidad de ser tan formal. He recibido información útil de ti varias veces, así que por supuesto que debo atender una petición como esta. Tadeo, el gran comerciante que se rumoreaba era confidente del Shansa, recibió ligeramente el saludo de Gautam y giró su cabeza hacia Cassapa. Bienvenido, visitante de tierras lejanas. Me dicen que tiene información muy valiosa para nosotros. Cassapa asintió, esforzándose por mantener una expresión que no fuera ni demasiado arrogante ni demasiado servil. Así es. Pero antes, hay algo que me gustaría confirmar. Deliberadamente ignorando la mirada ansiosa de Gautam, comenzó a hablar lentamente. Capítulo 268. He escuchado rumores sobre la situación comercial reciente de Roma y he investigado al respecto. El tono de Cassapa transmitía tanto peso como cautela. Había venido personalmente a Roma como cabeza de su familia, posponiendo varios asuntos importantes. Si regresaba sin lograr nada aquí, su posición futura se vería inevitablemente más comprometida.
Aunque la situación era desesperada, ese sentimiento no podía mostrarse en su rostro. Los comerciantes reconocidos casi sin excepción tienen el instinto de obtener el máximo beneficio con el mínimo costo. Y ni hablar si se trataba de uno de los más grandes mercaderes de Roma. Había que considerar que era alguien capaz de leer las debilidades o la psicología del oponente incluso en el más mínimo cambio de expresión o tono de voz. Contrario al estado mental de Cassapa, en el rostro de Thaddeus no había ningún cambio de expresión. Mostraba un aire de interés, pero nadie sabía si era sincero. Tomándolo como una señal para continuar hablando, Cassapa prosiguió su historia con la mayor calma posible. Hasta ahora hemos recibido los productos de Roma a través de Anne. Por eso, no solo ha llevado mucho tiempo, sino que el precio ha sido demasiado alto. Dada la ubicación geográfica de Satavahana, era inevitable que tuvieran que pasar por varios otros países para comerciar con Am. Así es. Por eso, hay muchas personas que desean comerciar directamente con Roma. Pero por más que investigué, no había forma de hacerlo a menos que fuera contrabando secreto. Los comerciantes solo decían que debían respetar el contrato entre Roma y Anne. Pero recientemente escuché rumores de que la situación había cambiado. No sé si las relaciones con Anne se han deteriorado o no, pero me dijeron que ya no era necesario comerciar exclusivamente con ellos. ¿Acaso he recibido información incorrecta? Supongo que no hay problema en decírselo, ya que no es particularmente confidencial. No está equivocado. Hasta ahora, el Shansa había prometido comercio exclusivo a Anne como muestra de amistad, siendo el primer país con el que establecimos relaciones amistosas. Sin embargo, la actitud que mostró Anne durante la guerra anterior inevitablemente nos hizo dudar. La guerra contra los hunos era algo que Cassapa conocía bien. En realidad, los detalles específicos de la guerra no habían llegado hasta la lejana India. A diferencia de Anne, en quien habían invertido enormes sumas para investigar directamente, la dinastía Satavahana no tenía muchas razones para hacerlo. Lo que sabían era que los hunos parecieron tener éxito brevemente al principio, pero después de que el Shansa interviniera, fueron barridos como hojas caídas. Aunque no sabía qué había hecho Anne para caer en desgracia, esto representaba una oportunidad única para Cassapa. Si Roma comerciaba con varios países, ¿cuáles serían los candidatos? Indo-griegos o indo-escitas ya ni siquiera podían llamarse países. Más al norte ya habían sido arrasados por los hunos, así que no había países adecuados. Los países al noreste de An estaban demasiado lejos para considerarlos. Naturalmente, los candidatos se limitaban a los países en la India. Entre ellos, Satavahana era actualmente la dinastía más poderosa y rica del sur de la India, por lo que inevitablemente sería la principal opción a considerar. Si ya es una decisión tomada, podría decirse que es cuestión de tiempo que los comerciantes romanos lleguen a la India. Podría considerarse así. Roma y Satavahana tienen una posición óptima para el comercio. Por mucho que se embellezca la ruta comercial con An llamando la ruta de la seda, en realidad es solo un difícil viaje por tierra. Conlleva grandes riesgos y consume más tiempo. Pero Roma y nosotros podemos comerciar directamente por mar, ¿no es así? Será mucho más conveniente que comerciar con Am. Aunque está prohibido vender productos especiales romanos en la India, no es ilegal comprarlos, así que los comerciantes ya van y vienen, y más o menos lo sé. Si compran productos en la India y siguen bien la ruta, pueden llegar directamente a Ctesifonte. Hay muchos pantanos que resultan un poco incómodos, pero es mucho más cómodo que la ruta terrestre. El rostro de Cassapa se iluminó. Como esperaba, Roma ya había decidido comerciar con la India. El hecho de que Roma era una gallina de los huevos de oro ya estaba probado por los casos anteriores. Quien se lanzara primero a esta valiosa oportunidad sería quien recogería el dinero. ¿Van a comerciar también con Chola o Anuradhapura? Esos dos lugares están en el extremo sur de la India. Lo he considerado, pero aún no tengo planes concretos. Incluso viajando en barco, hay que dar un largo rodeo para llegar a Chola. Esto se debe a que Satavahana ya ocupa toda la región occidental, y Chola está ubicada en el sureste. Lo mismo ocurre con Anuradhapura. Lo que Cassapa buscaba era que Satavahana, o más específicamente, que él mismo liderara el comercio con Roma. Si lo lograba, podría vender los productos romanos a precios elevados, tal como lo había hecho An hasta ahora. Por más que Roma dominara el mar, sería difícil comerciar directamente con los pequeños estados al este de la India.
Si aprovechaba bien este punto, Casapa podría acumular una riqueza inimaginable. Si eso sucede, ellos no podrán menospreciarme como una familia incorporada desde un país extranjero. Al contrario, tendrán que inclinarse ante mí. Thaddeus, que había estado mirando fijamente a Casapa, sonrió con una extraña sonrisa. En realidad, el comercio se basa en la confianza mutua, ¿no es así? Pero, para ser honesto, yo también estaba preocupado porque no hemos establecido relaciones con Satavahana. Lo único que hemos hecho es que los comerciantes iban y venían para conseguir especias. Cuando nos expandamos formalmente, tendremos que establecer contactos con los poderosos de allá, y también estudiar su cultura. Tiene razón. De hecho, aunque me cueste decirlo, cuando los abiertos romanos vengan a Satavahana, podrían llevarse una sorpresa. No, decir sorpresa es un eufemismo. Es probable que sientan indignación. Casi ninguno de los comerciantes romanos es noble, ¿verdad? Es inevitable. La mayoría de los nobles prominentes de Roma buscan ingresar al Senado, y los senadores no pueden participar directamente en el comercio. Por lo tanto, suelen nombrar representantes, que son esclavos liberados o miembros de la clase ecuestre. Eso puede ser normal en Roma, pero no lo es para nosotros. Probablemente la mayoría de los arrogantes ksatrillas adoptarán una actitud prepotente hacia los comerciantes extranjeros. Algunos de los más severos ni siquiera querrán ver la cara de alguien que no sea noble. Y eso no es todo. Podrían sentirse un poco frustrados. ¿Sabe cuál es la frase que más escucharán durante el comercio? Thaddeus ya estaba familiarizado con el sistema de castas gracias a lo que le había contado Gautam. Sin embargo, no había pensado en la pregunta que Casapa acababa de plantear. Supongo que las típicas mentiras de los comerciantes diciendo que no ganan nada con este precio. Escucharán eso también, pero si vienen a nuestro país, escucharán constantemente la frase no hay ningún problema. Parece que la gente de Satavahana es bastante positiva. Sí, bueno, eso también puede ser cierto, pero, el problema no es ese. Si lo interpretamos correctamente, no significa no se preocupe, no hay problema. Se acerca más al significado de no es un problema importante, así que no tengo que responsabilizarme. Si nadie más, al menos los nobles y comerciantes dirán esto con ese significado. Thaddeus finalmente pareció entender y esbozó una sonrisa amarga. Así que si tomo las palabras literalmente, podría meterme en graves problemas. No solo las palabras, también los contratos. Si no se hacen con extremo detalle, es común que cambien de opinión más tarde. Y si te quejas, solo te responderán que no hay problema. Eso podría ser bastante problemático. En Roma existía la regla no escrita de que los contratos y promesas debían cumplirse rigurosamente. No cumplir una promesa era uno de los actos más despreciados por los romanos. Pero, viéndolo desde otra perspectiva, esa tendencia de Satavahana podría beneficiar a Thaddeus. Considerando las órdenes que había recibido de Marcus, podría ser mejor proporcionar tales oportunidades para generar conflicto. En primer lugar, nunca crea lo que un noble o comerciante afirme categóricamente. Si dicen que algo estará listo en una semana, debe asumir que tomará al menos 10 días más. Si dicen que algo es definitivamente posible, piense que hay un 50%, y si dicen que podría ser posible, entienda que básicamente no lo es. Y si quiere fijar una hora para una reunión, debe programarla mucho antes de cuando realmente quiera reunirse. Tendré que prepararme mentalmente. Fue bueno que me familiarizara con alguien de alto rango que conoce bien la cultura local. Al ver que Thaddeus reaccionaba como él quería, Casapa interiormente celebró. Esforzándose al máximo para que su entusiasmo no se mostrara exteriormente, asintió solemnemente. No es un lugar fácil. Sus prejuicios son tan fuertes que incluso mi familia, que se incorporó desde otro país, tardó años en asimilarse. Si el señor Thaddeus pretende comerciar con la India, la presencia de un colaborador confiable será esencial. Si confía en mí, podría ayudarlo de varias maneras. Como amigo de Gautam, naturalmente confío en usted, señor Casapa. Le agradeceré su ayuda en el futuro. Al ver que el asunto se concretaba mucho más fácilmente de lo esperado, a Casapa le resultaba cada vez más difícil contener su sonrisa. Sonrió radiante mientras Thaddeus le devolvía la sonrisa y se levantaba de su silla. Entonces, para celebrar este buen encuentro, hoy invito yo. Gautam, ¿vienes con nosotros? Será un honor para mí. Casapa, puedes estar expectante.
Hoy te mostraré lo que realmente es el entretenimiento romano. Por mí, cualquier momento es bueno. ¿Nos vamos ahora mismo? Casapa se levantó de un salto. Thaddeus, que lo observaba atentamente, giró la cabeza con un gesto algo exagerado, como si acabara de recordar algo. Ahora que lo pienso, pronto comenzará un desfile. Como viene del extranjero, seguramente será un espectáculo extraordinario. ¿Qué le parece verlo antes de disfrutar del entretenimiento? ¿Es un desfile militar? ¿Como una ceremonia de partida? No. Es parte del entrenamiento, pero también sirve como buena propaganda, así que se hace ocasionalmente. La caballería de élite de Roma, los Aquilanus, es objeto de admiración de todos los ciudadanos. Cada vez que desfilan, las calles se llenan de gente que quiere verlos. La caballería de élite romana, incluso los hunos, a quienes Roma había derrotado, eran famosos por su abrumadora fuerza de caballería. De hecho, incluso los indoescitas, donde Casapa había servido en el pasado, tenían una caballería bastante decente, pero no habían sido barridos sin resistencia. No podía evitar sentir curiosidad por estos poderosos que habían aplastado a los hunos. Si puedo verlo, definitivamente me gustaría hacerlo. ¿Por qué no? Vamos. Thaddeus y Gaután guiaron a Casapa fuera del hotel hacia una amplia avenida. Las calles ya estaban repletas de gente que había salido a ver el desfile. Afortunadamente, las personas que reconocieron a Thaddeus les cedieron espacio, permitiéndoles encontrar un lugar privilegiado donde la procesión sería más visible. Para su información, Aquilanus significa águila. En Roma, el águila simboliza a las legiones, tiene un significado crucial. Entonces, los Aquilanus representan literalmente a las legiones romanas. Estoy ansioso por ver cuán majestuosos son. La mirada de Casapa, llena de expectación mientras observaba aquí y allá, se fijó en un punto. Desde la distancia, un grupo de jinetes se acercaba acompañado de tremendos victores. ¿Esa es la caballería de élite romana? A medida que la distancia se acortaba, Casapa pudo distinguirlos mejor. Su mirada se sintió naturalmente atraída por las brillantes armaduras que nunca antes había visto y por las decoraciones aladas que ondeaban en sus espaldas. Las armaduras de placas, que al principio parecían de una sola pieza, habían sido mejoradas para verse ahora más ágiles y evocar la imagen de un águila. Esta magnífica apariencia de los Aquilanus causó un impacto considerable en Casapa. No había palabras para describirlo más allá de su tremenda magnificencia. Podía entender por qué los ciudadanos los aclamaban con tanto entusiasmo. Ellos eran el símbolo del poderoso poder de Roma. Otra cosa que captó su atención fue la persona que avanzaba al frente de los Aquilanus. Era evidente que la gente de Ctesifonte le dirigía las mayores aclamaciones. Es el señor Surenas. El águila del este, Surenas. El brazo izquierdo del gran Shahanshah. A pesar de su apariencia claramente no romana, todos los demás le mostraban extremo respeto. Esta escena resultaba muy extraña para Casapa, quien sufría considerable discriminación por ser un noble incorporado desde el exterior. ¿Quién es esa persona al frente? ¿Surenas? Claramente no parece ser romano. Es ciudadano romano, así que es romano. Por supuesto, no siempre fue así. Era el general más destacado de la antigua Partia. Ahora es confidente del señor Marcus y además senador romano. El Senado es el centro del poder romano según tengo entendido. ¿Acaso cambió rápidamente de bando, de Partia a Roma? ¿O se convirtió en noble romano en reconocimiento a sus méritos? Según tengo entendido, fue más bien lo contrario. Pero, ¿cómo? A diferencia de Casapa, que estaba asombrado, Thaddeus habló con naturalidad, como si no fuera gran cosa. Esa es precisamente la manera del gran Shahanshah Marcus. La magnanimidad del Shahanshah. La mirada de Casapa no se apartaba de Surenas, quien recibía respeto y veneración no solo de los locales sino también de los romanos que le seguían. Sus ojos, llenos de imágenes de un país extranjero que nunca había imaginado, temblaban de admiración y envidia. Capítulo 269. La primera noche en Roma fue tan maravillosa que no quisiera despertar si fuera un sueño. Thaddeus, mientras presentaba a Casapa los entretenimientos de Roma, naturalmente le permitió experimentar los avances culturales de los que Roma se enorgullecía. Había tantas cosas sorprendentes que Casapa casi se sentía como alguien proveniente de un país bárbaro no civilizado.
Especialmente quedó tremendamente impactado por el periódico que Thaddeus sacó y leyó con naturalidad. En la era antigua, antes de la aparición del papel, los medios de registro eran realmente uno de los objetos más valiosos. Incluso después de la aparición del papel, este hecho no cambió hasta el desarrollo de la imprenta. Al principio, Cassapa también pensó erróneamente que el periódico era un producto que solo los magnates como Thaddeus podían recibir. Sin embargo, quedó boquiabierto al escuchar que la mayoría de las personas que sabían leer en Antioquía o Ctesifonte leían periódicos. No, entonces ¿cuántas personas emplean? Además, viendo las letras escritas en este periódico, parece que fueron hechas por un calígrafo sin igual en el mundo. Cada letra es impecablemente limpia y uniforme. ¿Cómo pueden emplear a tantos calígrafos de este calibre? Ja, es comprensible pensar así cuando se ve por primera vez. Esto no está escrito a mano por personas. ¿Qué? ¿Cómo que no lo escriben personas? Se imprime con un dispositivo creado por el Shansat. Por cierto, este objeto llamado papel también es su creación. Gracias a ello, podemos saber muy fácilmente qué ha sucedido cada semana en la ciudad y el país. Era simplemente una sucesión de sorpresas y asombro. Cuando preguntó por curiosidad sobre qué contenía, Thaddeus amablemente tradujo los títulos de los artículos del periódico. Los artículos principales trataban principalmente sobre el Shansa y su familia. Era un contenido esperanzador sobre la reforma de una administración ineficiente y la preparación para aumentar significativamente la productividad agrícola. A continuación, se presentaban los principales acontecimientos ocurridos en Ctesifonte, seguidos por los de Antioquía, Alejandría, y hasta lo sucedido en Roma hace unos meses. El artículo especial de este mes era sobre el faraón de Egipto, y su contenido parecía bastante detallado. Los anuncios y ofertas de empleo entre las páginas del periódico también resultaban refrescantes para alguien que los veía por primera vez. ¿Cuánta distancia hay realmente entre nosotros y Roma? Cuanto más observaba, más parecía haber superado hace mucho el nivel al que podrían alcanzar o tomar como referencia. Podía garantizar que Satavahana no podría establecer un sistema así ni en 10, ni siquiera en 100 años. Thaddeus llevó a Cassapa, quien estaba algo abrumado, a una taberna. Hoy solo hemos hablado de cosas que dan dolor de cabeza, así que a partir de ahora disfrutemos de un tiempo más relajado. Este lugar abrió hace poco. Las mujeres son hermosas y tienen cierta cultura, por lo que es popular entre la clase alta. Sin embargo, aunque está bien tocar ligeramente, está prohibido el acoso explícito, solo debe tener en cuenta eso. ¿Se sirve alcohol? Por supuesto, se ofrece vino de la más alta calidad. Poder probar el famoso vino romano, qué gran expectativa. Ja. El hinduismo védico, religión oficial de Satavahana, no prohibía completamente el consumo de alcohol. Sin embargo, la abstinencia era obligatoria para la clase brahman, que debía mantener la pureza religiosa. Como la abstinencia era objeto de respeto, era natural que beber no fuera considerado algo loable, aunque no estuviera legalmente prohibido. Después del nacimiento del budismo y la difusión de sus ideales, esta tendencia se fortaleció aún más. Los kshatriyas servían alcohol principalmente cuando llegaban invitados importantes, y normalmente evitaban beber. Sin embargo, las personas con suficiente dinero y posición difícilmente podían resistir la tentación del alcohol. Por mucho que la abstinencia fuera un precepto social, siempre hay quienes beben a escondidas. Cassapa, un kshatriya incorporado desde el exterior, era uno de ellos. Por eso, esta oportunidad de comer y beber libremente le resultaba extremadamente agradable. Especialmente la apariencia de las mujeres que vinieron a atenderles era sumamente satisfactoria. Las mujeres romanas vestían hermosas ropas de seda, y Cassapa estaba familiarizado con la seda misma. La seda de An también era un producto muy popular en la India y se comerciaba a precios extremadamente altos. Roma había logrado producir esta preciosa seda de forma independiente, por lo que recientemente se estaba difundiendo rápidamente. Además, con la cultura característicamente abierta de Roma, se estaban produciendo todo tipo de ropas de seda. Las mujeres que atendían a Cassapa vestían ropas de seda tan finas que casi se podía ver a través de ellas y tan ajustadas al cuerpo que resultaba difícil apartar la mirada. Si fuera posible, le hubiera gustado comprar varias prendas así antes de regresar a su país. Con el continuo flujo de vino, dulce pero de sabor profundo, naturalmente comenzó a hablar más.
Creo que tomé la decisión equivocada. Debería haber ido a Roma en lugar de Satavahana. Así no estaría en esta situación, viniendo hasta un país extranjero, esforzándome por obtener algún beneficio. La vida es una sucesión de elecciones. Los momentos de decisión llegan constantemente, sea cual sea el camino que uno tome. Aún no es tarde, así que no se preocupe demasiado. Suspiro, puede decir eso porque vive en esta tierra de oportunidades. Satavahana, no solo Satavahana, sino todos los países que sostienen el Veda no cambiarán. Después de recorrer esta ciudad hoy, lo entiendo claramente. Con una cultura tan rígida, solo se quedarán atrás respecto al desarrollo circundante. Lo que aún perturbaba a Casapa era Surenas, a quien había visto durante el día. Un noble extranjero incorporado desde el exterior, que además no se rindió inicialmente sino que se mantuvo firme hasta el final, había llegado a esa posición solo por su capacidad. Era doloroso compararlo con su propia situación, viajando a tierras lejanas y esforzándose tanto. Además, según había oído, Roma no solo tenía a Surenas, sino que ya varios nobles locales habían entrado en el Senado. Con la influencia del contacto con la superior cultura romana y el interminable flujo de vino, los pensamientos que había mantenido en lo profundo de su corazón comenzaron a concretarse gradualmente. ¿Podría él también lograr algo así si demostraba su valía? No tenía razón para rechazar la posibilidad de convertirse al menos en la cola de un dragón, en lugar de ser apenas la cintura de una serpiente en su realidad actual. Pero se limitó a pensarlo, evitando el error de expresarlo en voz alta. Las fantasías deben quedarse como fantasías. Hablar imprudentemente es la mejor manera de arruinarse. Incluso si quisiera jurar lealtad a Roma, sería mejor mencionarlo después de haber aumentado suficientemente su valor. A medida que la ebriedad aumentaba, sus ojos mantenían una extraña intensidad sin nublarse en absoluto. Después de agasajar generosamente a Casapa hasta el día siguiente, Tadius formalizó un contrato con él. Era un acuerdo por el que Casapa facilitaría y mediaría en la entrada de los comerciantes romanos a Satavahana, y a cambio compartiría parte de los beneficios. Una vez finalizada la negociación, con gran satisfacción por ambas partes, Tadius incluso le asignó personas para que pudiera cruzar la frontera con seguridad. Tras despedirse de Casapa y Gautam, Tadius se dirigió directamente al Palacio Imperial de Ctesifonte. Los guardias, reconociendo su carruaje, lo guiaron al interior sin ninguna restricción ni inspección. ¿Está el señor Publius dentro? Sí. Ahora mismo está en su despacho. Entonces guíame. Siguiendo al sirviente hasta el despacho, Tadius vio al dueño de la habitación, Publius, sirviendo café en 2 tazas. La única persona en este oriente para quien alguien tan alto en la jerarquía de Ctesifonte serviría personalmente té o café, en lugar de ordenarlo a otra persona, es única. Tadius se hizo discretamente a un lado e inclinó profundamente su cabeza ante la persona que estaba oculta detrás de Publius. Me presento ante el gran Shansat. Perdone mi descortesía al no estar preparado para recibirlo, pues no recibí informe de su llegada a Ctesifonte. No necesitas ser tan formal. Se supone que llegaré dentro de 3 días. Hasta entonces, pienso revisar el progreso del plan mientras descanso un poco. Entonces le explicaré todo de una vez. Primero, como ordenó, he reclutado a un noble de Satavahana. ¿Es alguien que podamos utilizar? Tadius asintió inmediatamente ante la pregunta de Marcus. Creo que tiene suficiente valor para ser utilizado. Parece tener considerable descontento con la dinastía rígida. Deliberadamente ajusté la fecha de nuestro encuentro para mostrarle el desfile de los Aquilanus, y su expresión en ese momento fue bastante notable. Sus sentimientos se revelaban claramente en la mirada que dirigía al señor Surenas. Puedo imaginar qué tipo de descontento ha acumulado. Ciertamente podremos utilizarlo eficazmente. ¿No sería mejor que también ayudáramos desde nuestro lado cuando Tadius opere en Satavahana? Creo que así el trabajo podría avanzar más eficientemente. Publius depositó la taza de café en la mesa y tomó asiento. En su tono no se percibía ninguna tensión por la posibilidad de que algo saliera mal. Aunque tuvieran la fuerza más poderosa en el sur de la India, mientras no fueran una dinastía unificada, no podrían ser enemigos de Roma. Estaba convencido de que mientras controlaran completamente las rutas marítimas y terrestres, incluso si se llegara a una guerra, no sería un gran problema. En lugar de reprender la actitud confiada de su hermano, Marcus corrigió indirectamente su pensamiento. Publius.
No es tan simple. Y si consideras nuestro plan, es mejor no revelar que yo estoy detrás de Tadius. Es preferible que parezca que solo un comerciante romano está operando en esa región. Considerando la justificación posterior, ciertamente eso sería mejor, pero ¿no podría retrasar el proceso? No. De hecho, lo acelerará. Si se supiera que es un comerciante respaldado por el esplendor del Shansa, naturalmente Satavahana se pondría en guardia. Lo percibirían como alguien a quien es mejor no provocar imprudentemente, y su actitud sería más cautelosa. En la India existe un sistema de castas. Es mucho más estricto y cerrado que el sistema de clases romano. Según el noble indio que recluté, podrían menospreciarme bastante por no ser de clase noble. Ante la explicación de Tadius, el rostro de Publius se endureció ligeramente. ¿Se atreverían a menospreciar a un ciudadano romano? A menos que estén locos. El poder de la ciudadanía romana era prácticamente absoluto en tierras bajo la influencia de Roma. Especialmente aquellos como Tadius, que eran ciudadanos romanos de nacimiento, eran aún más especiales. Roma no tomaba a la ligera que otros países menospreciaran a sus ciudadanos. Ni hablar si el objetivo era uno de los grandes comerciantes que representaban a Roma. Sin embargo, eso era solo desde la perspectiva romana. La cultura india era diferente. Marcus lo sabía desde el principio. El sistema de castas y jactis es una verdad absolutamente aceptada en su cultura. Probablemente piensen que, considerando su cultura, debería haber ido un noble. Bueno, la cultura es relativa, así que desde su perspectiva, no están completamente equivocados. Pero eso no significa que debamos complacer a esos individuos, ¿verdad? Eso también es cierto. Por eso, simplemente continuemos así. Todo está fluyendo según lo previsto. Desde su perspectiva, soy solo un comerciante, ni siquiera un noble. Y ni siquiera saben que el Shansa está detrás de mí. El noble que mediará no es alguien que pueda ejercer una fuerte influencia desde el centro. Habrá incidentes interminables. Tadius suspiró exageradamente y se tocó la frente con la palma de la mano. Ah, así que era eso. Ahora entiendo. Publius asintió como si finalmente hubiera comprendido todo. Exacto. A estas alturas, tú también lo entiendes, ¿verdad? Marcus sonrió ligeramente y finalmente reveló el plan completo. Crear problemas es la esencia misma de este plan. Capítulo 270. El título de Samrat, que significa emperador en la cultura india, no era algo que cualquiera pudiera ostentar. Incluso siendo rey de un país, si no tenía suficiente poder, era difícil utilizar incluso el título de Raja, por no hablar del de Maharaja, que significa gran rey. En este sentido, el gobernante de Satavahana era uno de los pocos monarcas con suficiente poder como para ser llamado Samrat. Centrado en la meseta del Deccan, Satavahana, que destacaba en la producción de hierro y algodón, estaba disfrutando de prosperidad alrededor de su capital, Pratistana. Ya casi no quedaban estados en la región india capaces de enfrentarse a Satavahana. Incluso el reino de Kamba, que había intentado dominar el norte de la India tras Shunga, estaba en una situación tan precaria como una vela al viento frente a Satavahana. Era la primera vez desde la fragmentación del imperio Maurya que surgía una potencia de esta magnitud en la India. Por supuesto, Satavahana aún estaba en fase de expansión y su poder nacional no había alcanzado su punto máximo. Aún así, era considerado el reino más poderoso de la región india, lo que indica que era un estado con un potencial tremendo. Naturalmente, Satavahana no era simplemente un estado con poder militar. Aprovechaban al máximo sus puntos fuertes en la producción de hierro y algodón para acumular muchos beneficios comerciales. Aunque compraban seda a un precio elevado de AN, esto se compensaba adecuadamente con la exportación de excelentes productos de algodón. Incluso Roma había pagado en oro por las fibras de algodón indias. Los productos de algodón de Satavahana eran tan competitivos. Naturalmente, las clases dirigentes de tal reino tendían a creer que el mundo giraba en torno a ellos. Esto no podía criticarse como arrogancia o ignorancia del mundo. Las actuales clases dirigentes de Satavahana solo habían visto el desarrollo continuo de su reino desde que tenían uso de razón. ¿Cómo no sentir arrogancia cuando se gana la mayoría de las guerras y no hay competencia entre los países vecinos? Incluso los hunos, a quienes consideraban potencialmente peligrosos, brillaron brevemente y luego desaparecieron. Los únicos países que aún tenían en cuenta eran Roma y An.
Pero como no compartían fronteras con ninguno de los dos, muchos en la clase dirigente no se preocupaban por ellos. Para muchos ksatrillas, Roma no era más que una gran nación que producía vino y azúcar. Gracias al estricto sistema de castas que dividía los estatus sociales, ni siquiera necesitaban preocuparse de que sus privilegios se vieran amenazados. La mayoría de las clases dirigentes estaban imbuidas en la idea de que esta riqueza y gloria continuaría para siempre. El sistema de Satavahana mostraba similitudes con el feudalismo. Los príncipes, hijos del emperador, servían como gobernadores de muchas provincias, y bajo ellos existían señores que gobernaban aldeas que llevaban su nombre y podían heredar su posición. Bajo este sistema, consolidado durante cientos de años, pocos prestaron atención a la presencia extraña que era Roma. Esto se debía a que Tadius, astutamente, había entrado con Casapa, un noble local, como intermediario. Según las circunstancias, incluso podría parecer que fue Casapa quien trajo a los comerciantes romanos. Tadius, como el mayor comerciante del este, entró en Satavahana con enormes cantidades de azúcar, vino y seda romana. Como era de esperar, la popularidad fue explosiva. El primer día de comercio, al ver la cantidad contratada, inmediatamente envió a alguien para traer cantidades adicionales de su país. La certeza de que podría recoger oro con un rastrillo pronto se convirtió en realidad. Ja, 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 ja. Muy bien. No sabía que ganar dinero fuera algo tan fácil. La sonrisa de Casapa, que recibió parte de las ganancias según lo acordado, se extendía de oreja a oreja. Me alegra que esté satisfecho. Gracias a usted, yo también he podido obtener más beneficios de los esperados. Con ese dinero podría comprar otros artículos aquí y venderlos en Roma para obtener aún más beneficios. Los activos del señor Tadius aumentarán considerablemente. Por supuesto. Ya he decidido qué artículos comprar. ¿En serio? Permítame ayudarle a prepararse para adquirirlos a precio local. ¿Algodón? ¿Joyas? Dígame lo que sea. Las ganancias que Casapa obtuvo de esta transacción no fueron solo monetarias. Era gratificante ver a otros nobles arrogantes fingiendo desinterés mientras se esforzaban por comprar más mercancías. Incluso aparecieron algunos que lo habían menospreciado y ahora le suplicaban que les vendiera más. Sin exagerar, Casapa estaba dispuesto a conseguir cualquier cosa que Tadius quisiera. Aunque los tejidos de algodón son tentadores, no es eso lo que quiero ahora. Lo que deseo son recursos. Para ser exactos, quiero comprar tierras donde pueda extraerlos. ¿Quiere comprar tierras? Ante esta inesperada petición, una expresión de perplejidad se dibujó en el rostro de Casapa. ¿Acaso piensa producir tejidos de algodón para suministrarlos continuamente a Roma? Ciertamente eso le proporcionaría ganancias sustanciales y continuas, pero me temo que podría ser algo difícil. No tengo esa intención. En realidad, también podemos cultivar algodón en nuestro país. Sin embargo, requiere demasiada mano de obra, lo que significa que finalmente tendríamos que usar esclavos, y usar esclavos tampoco es gratuito. Aunque lo explicó de manera convincente, esa no era la verdadera razón. Marcus ya estaba preparando un plan para aumentar explosivamente la eficiencia en la producción de algodón. Para hilar algodón, es esencial el proceso de quitar las semillas del algodón en rama, y en la antigüedad, por supuesto, esto se hacía manualmente. Pero esta tarea de separar las semillas no era fácil y requería demasiada mano de obra. Por eso la gente desarrolló diversas herramientas, pero incluso la época en que se desarrolló la herramienta más primitiva fue después de nuestra era. Marcus planeaba crear una desmotadora de algodón avanzada pero factible para aumentar dramáticamente la eficiencia de producción. En otras palabras, el período durante el cual los productos indios mantendrían su competitividad no sería muy largo. Conociendo este hecho, Tadius no se sentía atraído en absoluto por los productos de Satavahana. Su único interés era cumplir las órdenes recibidas de Marcus. Lo que me interesa es el fertilizante natural. Esto se debe a que hay resultados de investigación que sugieren que los fertilizantes que se pueden obtener aquí pueden aumentar dramáticamente la producción de los alimentos que cultivamos. Le marcaré la ubicación en el mapa para que la vea. Tadius sacó el mapa que había recibido de Marcus y se lo mostró a Casapa. Casapa primero se sorprendió por la precisión del mapa y luego se tranquilizó al ver que la tierra no parecía tener mucho valor. Con esto, podré adquirirla sin problemas.
Pero, ¿realmente va a gastar toda esta enorme cantidad de dinero en tierras que producen material que puede usarse como fertilizante? Así es. Planeo comprar tanto como sea posible. Si coopera, le compensaré generosamente. Por mí está bien, pero... Como le ofrecían dinero y no tenía nada que perder, Cassapa no tenía razón para negarse. En realidad, incluso Thaddeus no sabía exactamente cuál era el uso del salitre que buscaba, así que ni siquiera era posible mentir desde el principio. Incluso después de ver el mineral de salitre, sus dudas persistieron. ¿Para qué querrá el Shansa asegurar este material aparentemente inútil? Seguramente no pretenderá usar toda esa cantidad para la agricultura. Nadie que no fuera un tonto creería que todo se usaría como fertilizante. De hecho, Cassapa parecía haber notado que algo era extraño a medida que la tierra que Thaddeus compraba se expandía. Sin embargo, como parecía algo de poca utilidad, no mostró signos de impedirlo. De todos modos, Cassapa solo tenía que obtener beneficios como intermediario y luego retirarse. Cuando el tamaño de la tierra adquirida se volvió suficientemente grande, Thaddeus contrató personas y comenzó a extraer salitre según las órdenes recibidas. La cantidad de salitre enterrado en la India era de una dimensión diferente, tanto que todo el mundo se volvería loco por obtenerlo. Exagerando un poco, era como si el mineral brotara simplemente excavando, y la calidad del salitre era excelente. Bien, bien. Entonces, ¿compramos hoy el área de salitre ubicada en la costa suroeste? Sería perfecto dejar los barcos allí y transportarlo directamente a nuestro país. Thaddeus extraía diligentemente salitre mientras compraba tierras sin descanso, como si estuviera jugando a conquistar territorios. Sin embargo, como dice el refrán, cuando la cola es larga, eventualmente alguien la pisará. Los rumores de que un comerciante romano estaba acumulando enormes cantidades de oro y usando ese dinero para comprar tierras comenzaron a llegar a oídos de las clases dirigentes locales. ¿Qué? ¿Está comprando nuestras tierras con el dinero obtenido de la venta de mercancías en Satavahana? Eso es como si estuviéramos entregando nuestras tierras a los romanos. Podría ser un truco para infiltrar secretamente a sus espías bajo el pretexto del comercio. Debido a la amplia extensión de tierra que Thaddeus había comprado, las reacciones de los señores locales fueron diversas, pero ninguna fue positiva. Y aunque no lo expresaran en voz alta, había una idea común en las mentes de los nobles. Si usamos esto como pretexto para castigar al comerciante romano, podríamos confiscar los bienes que posee. Los nobles que llegaron a esta conclusión actuaron inmediatamente. Si vacilaban, otros podrían adelantárseles. El hecho de que hubiera un noble local respaldándolo tampoco era un gran problema. Para los generales de alto rango, Cassapa no era más que un falso kshatriya sin linaje. Entre los poderosos que se movieron casi simultáneamente, el príncipe Suati fue quien tuvo la suerte o desgracia de encontrarse con Thaddeus. Considerado el probable sucesor del actual Samrat Migasbati, irrumpió con sus soldados sin preocuparse por los derechos de un simple comerciante romano. ¿Qué insolencia es esta? Ante la orden de Thaddeus, impregnada de ira y consternación, los soldados indios ni siquiera pestañearon. Después de atar por la fuerza a los comerciantes romanos, pusieron a Thaddeus de rodillas y lo arrastraron ante el príncipe Suati. Thaddeus, fingiendo indignación, alzó la voz enérgicamente y exigió un intérprete. Hemos realizado transacciones según contratos legítimos. Sin embargo, irrumpen repentinamente y cometen esta atrocidad. Díganme qué mal hemos hecho. ¿Y con qué derecho tratan así a ciudadanos romanos? El intérprete que escuchó las palabras de Thaddeus sonrió con desprecio mientras traducía. Los soldados que entendieron sus palabras se rieron a carcajadas. Oye, ¿has oído lo que dice este estúpido romano? Este plebeyo, que a lo sumo podría considerarse un vaisya, ¿no se da cuenta ante quién está hablando? Swati, al escuchar las palabras transmitidas por su subordinado, también sonrió ligeramente y se levantó sin responder. Confisquen todos los bienes de ese romano y expúlsenlo. Y devuelvan las tierras que compró a sus dueños originales. Era un acto de violencia indescriptible, pero el príncipe ni siquiera era consciente de que su juicio era erróneo. Él, futuro Samrat, no tenía por qué preocuparse por los derechos de un plebeyo, aunque fuera extranjero. De hecho, pensaba que había sido misericordioso al no cortarle la cabeza por su codicia. El único que mostraba una expresión de inquietud era el ayudante del príncipe.
¿Está seguro? Roma podría protestar. ¿Protestar? ¿Roma protestaría por unos simples comerciantes? No es un simple comerciante, probablemente es uno con bastante influencia en Roma. Siendo así, es muy posible que tenga conexiones con los poderosos de Roma. Entonces simplemente redactaremos un edicto. No vendemos tierras a extranjeros, pero estos comerciantes usaron engaños inteligentes para eludir esa ley. Si hay alguna protesta, notifíquenles que ejecutamos nuestros deberes oficiales mediante procedimientos legales. Sí. El ayudante, que había expresado su preocupación, también pensó que con eso Roma no diría nada más. Si las protestas no cesaban, se podría sobornar discretamente con algo de oro para que volvieran a callar. Así es la naturaleza de los poderosos. Pero ni Suati ni su ayudante sabían una cosa. Que en los labios de Tarius, mientras era arrastrado gritando indignación, se filtraba una sonrisa imposible de ocultar. Fin del capítulo 270.